Auditorio amable, una vez más comparecemos con el placer de siempre ante ustedes. En esta ocasión nos vamos a referir a 3 grupos indígenas de los más importantes del estado, como pueden ser los yaquis, los mayos y los pápagos. En primer lugar, tocando el tema de los yaquis, hay que mencionar que pertenecen a un sistema lingüístico al que se denomina caitas. Este grupo caíta conlleva tanto al yaquis como mayos y como un dialecto parecido a él que se hablaba en el rumbo del Río Fuerte, con mayos del Río Fuerte, que se llamaba Tehueco, pero que creo que ya desapareció. Sin embargo, los yaquis pues siguen utilizando su lengua de una manera exclusiva. Evidentemente, pues los lenguajes modernos pues tienen influencias de otras lenguas. No, los yaquis no son la excepción en este sentido. Sin embargo, se les conoce, y la característica principal, como un pueblo combativo y como un pueblo que siempre ha tenido su deseo de que se le respeten sus áreas geográficas de su río, yaqui, y su capacidad de seguir conservando sus costumbres y su autogobernación. Desde tiempos coloniales, alrededor de 1609, el único asentamiento que había estable en 1500, a partir más o menos de 1590-91, era la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa, lo que se llama ahora Sinaloa de Leyva, y hacia el sur, la única población estable con presencia española era San Miguel de Culiacán, que fue fundado en 1531. Pero para 1590 y tantos, ya la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa ya tenía presencia española y evidentemente una fuerza para subsistir. Partiendo de esa base, de ahí hubo unos encuentros entre el capitán zacatecano Diego Martínez de Urdaide, radicado en la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa, que entra violentamente al río Yaqui y es repelido por las fuerzas indígenas. Y sin embargo eso sucede en 1609, pero para 1610, como ya había misioneros desde 1591, jesuitas, en el hoy norte de Sinaloa, que hay que comprender que hasta 1831 también el río Mayo pertenecía a Sinaloa, encontramos que en 1610 los yaquis piden que entren misioneros jesuitas a su territorio yaqui. Para 1614 ya estaban los jesuitas en el río Mayo, fundando sus pueblos indígenas, que al rato mencionaremos, pero en ese momento, para 1617, 7 años después, llegan los primeros misioneros jesuitas al Valle del Yaqui. Ellos fueron Andrés Pérez de Rivas y Tomás Basilio. Andrés Pérez de Rivas tiene un libro, escribió un libro de sus vivencias, porque estuvo tanto en Sinaloa, en el norte de Sinaloa, en el hoy norte de Sinaloa, como en el Yaqui, y escribió un libro que se llama Los triunfos de nuestra Santa Fe entre las tribus más bárbaras y todo lo demás, que es un documento etnográfico y etnológico muy importante para todos los tiempos. Tomás Basilio escribiría un vocabulario yaqui español, y ellos se dedican alrededor de 1617 a concentrar las 85 rancherías o caseríos de indígenas yaquis en los pueblos yaquis tradicionales, que son Cocorit, Bacum, Bicam, Potam, Torim, Huiribis, Rajum y Belén.
son los 8 pueblos yaquis. En esos lugares donde se forman los pueblos yaquis, evidentemente se crearon misiones religiosas. ¿Qué era una misión religiosa? La misión religiosa comprendía, además de ser un avance de inducción o de indoctrinamiento o adoctrinamiento hacia la religión católica, también eran unidades de orden socioeconómico que producían cuestiones agropecuarias que impulsaban hacia el norte la creación de otras misiones. Hay que recordar que en esos tiempos no había nada hasta propiamente estas misiones del Yaqui de 1617. Por otro lado, el misionero que estaba encargado de estos pueblos, originalmente indígenas, que por lo regular estaban a la orilla de los ríos, evidentemente sin agua no se puede vivir, controlaban a los indígenas de cada comunidad y, por ejemplo, los indígenas estaban obligados a trabajar 3 días de la semana en labores propias de la misión, 3 días en las tierras comunales de los indígenas y 1 día dedicado al culto cristiano. Por otro lado, también los indígenas tenían derecho a que el misionero les diese un plato de comida 3 veces al día. Evidentemente, estas comidas se hacían con las verduras o con carne de animales que ya existían, evidentemente, animales europeos que trajeron los misioneros, además de los animales, ganado vacuno, ganado caballar, ganado ovino, caprino, aves de corral, nuevos cultivos como el trigo, vid, frutas, legumbres y evidentemente las herramientas metálicas. Y sin embargo, los españoles se molestaban porque propiamente los misioneros eran los que manejaban la mano de obra indígena. Esta situación crea problemas y vienen con los años. Ahorita andábamos en los años 1617 en adelante. Para 1740, la primera sublevación importante yaqui, en la cual se incluyen también a mayos, pimas, ópatas, y fue capitaneada por Juan Ignacio U. Sacamea Muni y otros caciques. Este levantamiento de 1740 provocaría que en un momento dado, después de que se llegue a la paz, los yaquis conservaran sus costumbres, sus territorios, anduvieran armados y pudieran autogobernarse. Curiosamente, durante el periodo en que están los jesuitas de 1617, en el hoy Sonora, de 1614 hasta 1767, existen periodos de relativa paz. Sobre todo, esta no se vuelve a romper, sino hasta 1825, en que viene otro levantamiento capitaneado por un personaje llamado Juan Ignacio, no Usacamea como el de 1740, ¿no?, sino Jusacamea, que era conocido en ese 1825 como Juan Banderas, porque utilizaba un estandarte de la Virgen de Guadalupe para identificarse, y él trata de fundar una confederación indígena de Sonora. Evidentemente son derrotados. Jusacamea, Loreto y Virgen, otros caudillos, son sacrificados en Arizpe, y con los años vendría otra rebelión para 1768, donde prácticamente los yaquis y mayos se levantan con el apoyo de los pimas en 1768 y estuvieron a punto de desaparecer con la represión que hicieron
los españoles. El cacique o el hombre fuerte de Yaqui para 1875 era José María Leiva Cajeme. ¿Qué quiere decir Cajeme? Aquel que no toma agua. Y él se mencionaba de que había sido soldado de la República Mexicana y que inclusive había participado en 1867 en el sitio de Querétaro. Se mencionan algunas cosas sobre él en ese sentido. Sin embargo, para 1875 se rebela y no pararía en su rebelión hasta que no es fusilado cerca de Guaymas en 1887. Después de los levantamientos de Cajeme, vendría otro jefe importante de los yaquis llamado Juan Maldonado de Tabiate, que él lucharía hasta 1897 en que firma con el gobierno una paz o un tratado de paz que se denominó en aquella época la Paz de Ortiz. Sin embargo, evidentemente los abusos y los rompimientos de la paz que no funcionaron, estas treguas, siguieron habiendo problemas y a principios del siglo XX se da una circunstancia muy interesante que es la deportación de indios yaquis, no importando fuesen hombres o mujeres o niños o niñas, hacia tierras yucatecas y oaxaqueñas para beneficio económico de los militares y de los hombres fuertes del porfirismo, evidentemente. Un negocio muy lucrativo porque los vendían y ello. Ante eso, muchos yaquis se fueron a Arizona y ahora recientemente, no hará muchos años, fueron reconocidos los yaquis que existen en Pascua Pueblo, digamos en Tucson, qué sé yo, otras partes, son reconocidos por el gobierno norteamericano como tribus históricas con derecho a financiamiento y a otra serie de apoyos y que tengo entendido que hasta casinos importantes y elegantes tienen ahora. Cosa muy, muy, muy loable para el gobierno norteamericano de que los apoye desde ese punto de vista. Sin embargo, en la Revolución Mexicana a partir de 1810 intervendrían también yaquis y mayos. Por ejemplo, el general Obregón, que se incorpora a la Revolución en 1912 y después ya en 1913 contra Victoriano Huerta, traía su principal fuente de soldados eran indígenas mayos, muchos de ellos armados todavía con arco y flecha. Evidentemente, los yaquis participan en la Revolución Mexicana, que en sus diferentes fases terminaría hasta 1929, habiendo empezado en 1910, y pues tampoco les cumplen al devolverles sus terrenos ancestrales, y evidentemente no sucede porque pues ya había muchos intereses en el Valle del Yaqui. Vamos a hablar de la compañía constructora Richards, ni cosas por el estilo, y evidentemente el gobierno no les cumple. Sin embargo, hay un levantamiento que hasta 1929, ya viendo armas modernas, aviones, bombas, qué sé yo, el gobierno mexicano pudo haber exterminado mayormente a la tribu. Sin embargo, prefirió no hacerlo y en 1937 el presidente general Lázaro Cárdenas del Río le reconoce, entre comillas, porque siempre había sido sus tierras tradicionales, alrededor de 485,235 hectáreas de la margen derecha, o sea, vista de la sierra hacia abajo, en la parte derecha del río Yaqui, como tierras para que la tribu las manejase como ellos quisieran. Sus danzas tradicionales, que son el venado, los matachines y el pascola, son compartidas también por los mayos y son reconocidas internacionalmente. Inclusive el baile del venado o la danza del venado está plasmada en el escudo de Sonora que diseñó el arquitecto Gustavo Aguilar Beltrán alrededor de 1943-44 por órdenes del gobernador Abelardo L. Rodríguez
por el gobernador de Sonora, Abelardo L. Rodríguez. A la fecha, pues siguen siendo celosos guardianes de su hegemonía, de sus territorios, y no es descabellado que un día para otro vengan problemas, que por lo regular suceden, problemas políticos, problemas de que un gasoducto que no se desea que pasen ahí, y cierren la carretera con los consecuentes problemas para el transporte, para libre transporte de mercancías y personas. Son muchas veces las que han sucedido. Este sería un pequeño resumen de lo que puede ser la etnia o el grupo indígena yaqui. Y esperemos que en las próximas semanas volvamos a tener otras oportunidades de estar en contacto, cosa que para mí ha sido un renacer o un volver a cobrar fuerzas sobre este gran placer que me da en hablar de lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Aquello en el que tú concurres seguido. Nuestro modo de ser, nuestra cultura, nuestro comportamiento. Los sonorenses ahora decimos a nivel nacional somos los amos de la carne asada, cosas modernas, o los amos de las maquiladoras. No, señores. Sonora es importante desde hace 4 o 5 siglos y seguiremos apelando a esas costumbres y a esas tradiciones que nos dan nombre, ser y respeto en el país. Muchas gracias.